Seguimos en Cueste lo que cueste, 11:07 minutos en la República Argentina. Seguimos haciendo este programa especial del 17 de octubre. Y qué mejor que analizarlo con un abogado, profesor universitario, exdiputado nacional y actual secretario general de Descamisados, Marcelo Koenig. Marcelo, Mariano Bandini y Sol Petotei te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Todo muy bien. Gracias, Marcelo, por tomarte este ratito para intentar analizar qué es lo que sucede en esta bendita Argentina. Lo primero que quiero preguntarte, no me voy a meter en el 17 de octubre, sí me voy a meter en la actualidad que vivimos en la República Argentina, y como profesor universitario te quiero preguntar sobre el ataque que está sufriendo la universidad pública por parte del gobierno nacional y la férrea defensa que están dando los estudiantes, los docentes y los no docentes, y también otros actores de la sociedad argentina que apoyan con mucha fuerza a la universidad pública. Mirá, yo creo que Milei, en su dogmatismo del famoso déficit cero, ¿no? En donde reparte la plata para los ricos y se la saca a las mayorías populares, con su odio hacia la universidad pública, comete un error gravísimo, que es consecuente con sus ideas, pero digamos, que es meterse con una de las cosas que simbólicamente en la Argentina hay realmente un consenso, que es la idea de que la educación pública y sobre todo la educación pública superior tiene que ver con la movilidad social ascendente. Y el desfinanciamiento, la persecución, la provocación que hace constantemente respecto de las universidades, lo que está haciendo es generando un enorme enemigo que no puede domar, porque ahí en ese enemigo no solamente, como bien decías vos, estamos los estudiantes, los docentes, los no docentes, toda la comunidad universitaria, sino que es la mayoría del pueblo argentino que está dispuesto a defender la universidad pública, gratuita y de calidad. Así que está despertando una fiera que ni él sabe realmente cómo va a poder hacer para controlarlo, porque me parece que con los gestos de provocación, con las tonterías mentirosas que dice respecto de las auditorías y esas cosas que efectivamente se llevan a cabo en todas las universidades. Si hay un organismo del Estado que está absolutamente controlado, son las universidades. Por eso me parece que no sabe dónde se está metiendo, o si sabe, va a meterse para salir de ahí derrotado. ¿Te hace acordar a algún momento histórico este? O sea, donde vemos a tantos estudiantes tomando facultades, dando clases públicas, a los docentes haciendo paro como hoy, que hay un paro nacional. ¿Te hace acordar a algún momento histórico o a otro momento histórico que haya vivido la República Argentina? Mirá, a lo largo de la historia argentina, desde la reforma del 18, en donde los estudiantes se sublevan frente a una universidad que era absolutamente confesional, restringida, elitista, hasta pasando por las grandes movilizaciones universitarias que culminaron con el Cordobazo, pero que empezaron con un problema estudiantil en Corrientes, por el aumento por un pequeño detonante como fue el aumento del comedor universitario. Es decir, a lo largo de la historia argentina hubieron enormes cantidades de momentos en donde el movimiento estudiantil se puso de pie. Pero también no puedo dejar de recordar, frente a la actitud del propio Milei, y parangonarlo con la famosa noche de los bastones largos, ¿no? Que fue en 1966, un mes después de haberlo derrocado a Ilia. Onganía mete la policía a bastonazos en las universidades públicas, y esto trascendió incluso mundialmente, y de alguna manera fue meter también a las universidades en el proceso represivo que ya el pueblo estaba viviendo desde 1955. Pero evidentemente a lo largo del tiempo, digamos, y después las consecuencias fueron esas, ¿no? Digamos,
de los bastonazos se terminó en el cordobazo, de la idea de que, una idea que hoy vuelve, aunque está desfasada históricamente, que las universidades son una especie de cuevas de adoctrinamiento marxista y no sé cuántas otras tonterías más, dice Milei, porque le atrasa el reloj de la historia, y a la respuesta hay nada más que un pequeño trayecto, y creo que ya lo estamos transitando, creo que el estudiantado está demostrando, y los docentes y los no docentes, todos estamos demostrando que estamos a la altura de las circunstancias históricas y que no nos vamos a dejar arrebatar el derecho a estudiar, que no nos vamos a dejar aplastar con la bota de los reaccionarios la idea de que en la Argentina la movilidad social ascendente es un valor. Marcelo, ¿cómo estás? Sol Petotegui te saluda. Sabes que te iba a hacer otra pregunta, pero sacaste un tema que me hizo acordar en algo que estuvimos mencionando sobre el inicio de semana, porque en este programa, desde el comienzo de este programa, venimos charlando con el tema de las universidades, hablando con distintos referentes sobre el tema y cuál es su opinión al respecto. Y me hiciste acordar en la comparativa con una declaración que hizo Guillermo Francos, diciendo de que la toma de las universidades es histórica y que ya se ha hecho en la década del 70, pero era lo que reflexionábamos acá y también, por suerte, en algunos medios de comunicación se hizo eco de eso y se hizo la misma comparación diciendo de que, bueno, a ver, es similar, ¿no? Pero también falta una parte de esa historia que Guillermo Francos no estaría contando en la simplicidad. Afortunadamente hay memoria, hay gente que puede contarlo en primera línea, puede contar las experiencias y decir que efectivamente no es tan simple como se dice, de la toma por la toma y no, de y que la lucha dijo que eran subversivos y que claro. después de eso venía la violencia. Exacto. Yo les podría decir que a mí no me sorprende en lo más mínimo que Guillermo Franco diga eso, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el hijo de uno de los protagonistas del golpe del 55, el que bombardeó las destilerías de Mar del Plata y amenazó con bombardear la de La Plata, de un partícipe necesario de ese golpe reaccionario y que fue una revancha de clase. Así que, digamos, lo que está haciendo es responder a su tradición familiar, ser un reaccionario que lee la Argentina como si fuera una división entre como lo dice el propio presidente, entre la gente del bien, que para ellos son solamente un puñado de ricos y famosos, y todo el resto al cual califica de subversivo. Entonces, que ese tipo que viene de esa familia tenga esa lectura de la historia, es decir, que tenga la lectura de la teoría de los dos demonios, la idea de que todo empezó por los grupos subversivos y los grupos subversivos eran una cuestión de estudiantil agitada por comunistas, ¿no? Digamos, una cuestión que no resiste realmente el menor análisis y hay que entender que esa violencia no fue fruto de la locura o la mente afebrada de unos estudiantes a los cuales le fueron a dar manija a unos docentes que servían al comunismo internacional, sino que la ruptura precisamente de la línea de sangre fue los bombardeos del 55, y es donde se estableció la violencia como forma de resolución de las contradicciones, que duró en la Argentina hasta 1983. Por eso digo que en su lectura, en su matriz dogmática, estos tipos les atrasa la historia y quieren de alguna manera volver a ese momento que ellos reivindican, que es la dictadura de Videla, que es la dictadura de Videla y Martínez de Oz, porque no nos olvidemos que todas las dictaduras fueron cívicos militares, y que siempre tuvieron los tipos como Franco que aún siendo hijo de militares, la concepción que siempre tuvo fue una concepción reaccionaria, aun cuando se metió después adentro del propio peronismo, de la mano de Scioli, y tuvo cargo dentro del peronismo,
también eso nos hace pensar y revisarnos si adentro y dándole cargos no tenemos tipos que tienen una matriz reaccionaria. Totalmente. Estamos hablando con Marcelo Koenig, abogado, profesor universitario, ex diputado nacional y secretario general de Descamisado. La otra pregunta que te quería hacer, Marcelo, el otro día estuvimos charlando ayer había una charla en lo que va a ser al frente, lo que fue el kilómetro cero de Berisso. Bueno, hoy va a haber el acto particular, se va a desarrollar ahí con la presencia del gobernador. Ahora vamos a charlar un poquito de eso. Pero estábamos hablando con Julia Rosenberg, sí, y ella, con la presentación de su libro, de Eva y la militancia de las mujeres y todo el desarrollo del peronismo, y también, de alguna forma, está este sentido de buscar y repensar nuevamente, porque es constante. Fue un movimiento, y así como todo movimiento nos lleva constantemente a través del tiempo a pensar y a repensarnos y a volver a lo que se llama las bases y a ver de qué manera nos podemos ayornar o configurar a los nuevos tiempos. Esa dicotomía permanente que hace para que un movimiento tan importante como lo fue el peronismo siga permaneciendo, ¿no? Con su base. Pero qué mejor que vos en esta mañana con un documento tan importante, con un libro tan importante y una explicación que vos hiciste de sobre qué es, para entender, ¿no? ¿Qué es el peronismo bajo tu concepción? Sí, mira, a mí no podía responderlo en 2 palabras, que es el peronismo, ¿no? Digamos, o no podía responderlo sin traicionarlo a mí mismo. Me llevó más de 400 páginas. Sí, por eso. Para Sí, tratar de responder qué es el peronismo. Sí. Pero yo creo que si uno lo plantea en abstracto, el peronismo es la estrategia de poder de aquellos que son negados, ¿no? Es la estrategia de poder del otro, es la estrategia de poder para construir una nación emancipada como respuesta al supremacismo de ese proyecto de país de la oligarquía, que es el que reivindica precisamente Milei y su gente. Entonces, me parece que ahí en ese proyecto de justicia, de soberanía, de independencia económica, está la base del sentido del peronismo. Pero como vos bien decías, el peronismo en tanto movimiento y en tanto que tiene una doctrina y no un dogma ni una ideología, ¿no? A mí me preocupa seriamente que algunos crean que la doctrina es como una especie de catecismo que hay que volver a repetir de memoria, y no lo escuchen al propio Perón, que hablaba de actualización doctrinaria. Exacto. Y que pensaba que la doctrina, que es un concepto que viene de lo militar, que significa la justificación de la acción, siempre tiene que actualizarse porque responde a las preguntas de las circunstancias internacionales y nacionales. Es decir, no se puede dar la misma respuesta a un mundo que es distinto y a una Argentina que es distinta. Y esa, a mí me parece que es en todo caso la esencia del peronismo, ¿sí? Poder preguntarse desde la afirmación de lo nacional, desde la afirmación de lo popular, por cómo construir esa estrategia de poder que construya una Argentina para que las mayorías sean más felices. Ahora yo te quiero preguntar sobre el 17 de octubre. Hoy es 17 de octubre, hay un acto importante en el kilómetro cero del peronismo, que es en la ciudad de Berisso. ¿Encontrás alguna similitud entre el 17 de octubre de 1945 y la actualidad? Yo no, el 17 de octubre fue un hecho mucho más trascendente en la Argentina y un parteaguas que un acto político, ¿no? Digo, yo voy a ir a ese acto político, me parece que es un acto de afirmación de los bonaerenses ratificando la conducción de nuestro gobernador y que me parece que es un acto absolutamente, no solamente legítimo, sino necesario. Pero ese 17 de octubre no fue solamente un acto, ¿no? Fue una cosa mucho más profunda. Por eso es que el peronismo encuentra o decide o elige que sea su partida de nacimiento. Es el momento de alumbramiento del peronismo. El peronismo podría haber elegido otras fechas que también fueron importantes, como el 4 de junio del 43, que es donde empieza a tener algún nivel de protagonismo social Juan Perón, o el 24 de febrero del 46, que es cuando gana la primera elección, pero el peronismo elige ser parido ese 17 de octubre,
¿Y por qué es esto? Porque simbólicamente representa la irrupción del pueblo en la historia, Claro. los trabajadores en la historia. Es decir, hasta ese momento estaban como una especie de cono de sombra. Por eso en la representación simbólica siempre se rescata a los que vienen del sur y que tienen que cruzar el riachuelo y de alguna manera, por lo menos desde la perspectiva de aquellos que dominaban la Argentina, generar una invasión sobre la ciudad blanca, ¿no? Decir acá estamos, nosotros somos y nosotros somos la Argentina. La Argentina no es esa imitación, incluso desde lo arquitectónico del europeo, pero sobre todo desde la importación de ideas de Europa, sino que somos esta afirmación, somos los cabecitas negras. Ese subsuelo de la patria sublevado del que hablaba con una impronta poética Scalabrino Ortiz. ¿Y crees que la situación social que se vive hoy en Argentina tiene algo de similar a lo que pasaba en 1945, salvando la distancia, los momentos históricos, pero hoy tenemos el 55-60% debajo de la línea de pobreza, o sea, tenemos una situación social muy delicada. ¿Crees que es muy similar a aquel momento, más allá, siempre salvando la distancia? En algunas cosas es similar y en algunas cosas es diferente, digamos. Está claro que el proyecto del gobierno de Milei es llevar una Argentina no previa al peronismo, sino previa a la democracia, ¿no? Porque él siempre habla de la decadencia de 100 años y en esos 100 años, más o menos, si él pudiera, lo sitúa en la ley Salpeña, ¿no? A partir de que los argentinos tuvimos democracia, vino esa decadencia, porque él reivindica la Argentina del primer centenario. ¿Y cómo era esa Argentina? Era una Argentina absolutamente injusta, donde los trabajadores no tenían ningún tipo de derechos y vivían en el peor de las miserias, y un puñado de familias vivían literalmente tirando manteca al techo en sus palacios en la capital federal y en algunos barrios, en realidad, de la capital federal, ¿no? Porque la mayoría de los barrios estaba compuesto también por sectores populares que, como digo, carecían de cualquier derecho. Hacia esa Argentina nos quieren llevar. Hemos llegado a esa Argentina y bueno, hay algunos datos que parece que nos vamos aproximando, ese dato de 60% de pobres, el dato de que los jóvenes, ese porcentaje se aumenta. Es decir, eso que de alguna manera reflejó en su informe ese tipo honesto intelectualmente, que fue Vialén Macé, en su informe sobre las clases populares, nos habla de cómo era esa Argentina, y algunas fotografías de esa Argentina que hizo a principios del siglo Vialén Macé, uno las puede ver ahora y parece que fueron escritas ayer. Pero también es cierto que la Argentina de aquel entonces no contaba, y hoy sí cuenta, con un montón de herramientas de organización, con un montón de derechos que se pueden defender. Es decir, en aquel tiempo la universidad, para poner un ejemplo en cosas que estuvimos charlando, la universidad era absolutamente elitista. En aquel tiempo la universidad era solamente para las clases dominantes. En aquel tiempo la universidad era paga, ¿no? Es decir, todas estas cosas son cosas que cambiaron y son derechos que tenemos y que podemos defender. Otra cuestión es el desarrollo. Si bien en esa época ya había un incipiente movimiento obrero, hoy en la Argentina existen sindicatos, existen gremios que tienen toda una experiencia histórica de pelea y de organización social, y así como puedo nombrar estos ejemplos, podría seguir nombrando fortalezas que hoy tenemos que en esa época a la cual nos quiere remitir, a esa década infame a la cual fue el prolegómeno del peronismo, hoy tenemos esa fortaleza que en esa época no existían. Pero por eso yo digo, hay algunas cosas que son coincidentes y en todo caso el modelo de país al que nos quiere llevar es incluso peor que el de la década infame, pero acá hay un pueblo que no se acostumbra a vivir de rodillas y que tiene su propia forma de organización y que está dispuesto a dar peleas, y lo viene demostrando. Una de las
cuestiones que nunca se le pudo cuestionar en sus formas, más allá de la simpatía, que era lo que más llamaba a Juan Domingo Perón, también militante, tenemos que decir, militar, digo, de una escuela muy firme. Por eso yo siempre hacía la distinción entre lo que es, porque muchas veces se habla, y hoy en la actualidad también está bueno reflejar el verdadero significado de las palabras. Cuando se habla de militar está como todo mal, y en realidad lo que hace la gente, y ahora voy al punto, de lo que hace la gente que está en ese lugar, como nos pasa en todas las áreas, en todos los rubros, profesiones, es lo que hace mal. La consecuencia no en realidad lo institucional, ¿no? Sino ciertos actores que configuran para que eso vaya mal. Pero si algo, como decía, no se le podía cuestionar a Perón, era la oratoria. Y en esa oratoria, como una de las características propias de la oratoria, el ánimo de persuadir en el buen sentido. Persuadir que después con los distintos dirigentes que fueron pasando en nombre del peronismo no supieron quizás llegar a una buena persuasión, o quizás la devolución que también promete la oratoria cuando uno da un discurso, ¿no? Cuando uno hace una presentación. Y otra de las cosas que venimos charlando con quienes vienen haciendo reflexiones, a ver de qué es el peronismo, cómo fue cambiando en este último tiempo, tiene que ver con esto, con los distintos actores que hicieron en nombre del peronismo que mucha gente peronista haya elegido, y esto estadísticamente está demostrado, no quiere decir que ahora continúen con ese mismo pensamiento, con esa misma idea, pero sí, enojados con el peronismo, eligieron quizás y votaron por un presidente que nada tiene que ver con esa idea. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Marcelo? ¿Crees que verdaderamente fue así, que peronistas fueron enojados con esa idea a votar a esa contra, que incluso hasta en la incertidumbre prefirieron dar una cuota de esperanza? Bueno, primero con la cuestión de lo militar, ¿no? Digamos, yo no soy de aquellos que cree que alguien se invalida por su profesión, y mucho menos de aquellos que creen que todo lo militar es malo. Claro. Y se dicen peronistas, lo cual es una contradicción en sus propios términos. De alguna manera, si uno estudia seriamente el peronismo, entiende que Perón construyó ese proyecto a partir de su propia formación militar. Exacto. ¿No? La doctrina de la nación en armas, que de un discípulo de Clausewitz que se llamaba Colmar von der Goltz, fue clave para pensar que lo que había que hacer es construir un modelo de país industrialista y con justicia social, porque esa era la concepción que tenían de cómo era la guerra en ese momento. Y Perón en este sentido no es una excepción, sino que más bien es uno más de toda una generación que podíamos incluir desde el general Mosconi hasta el coronel Vicat, hasta el general Manuel Savio, Baltrich. Es decir, hay un montón de militares nacionalistas e industrialistas que fueron de alguna manera hijos de esta concepción doctrinaria militar que está sin duda en la génesis del peronismo, así como está también en la génesis de ese diálogo el incipiente movimiento obrero de aquel entonces. Dicho esto, y yendo más específicamente a tu pregunta, yo lo que creo que el problema no es, o sea, Perón distingue claramente la conducción política de la conducción militar, y él plantea que la conducción es siempre persuasión, ¿no? Uh-huh. Que en la conducción militar uno puede dar órdenes, pero no puede dar órdenes en la conducción política, y el ejercicio de la persuasión es el ejercicio de la política. La política puede ser entendida en realidad como un gran diálogo con porciones crecientes de pueblo, hasta que uno puede dialogar con el conjunto del pueblo, y no hay que dar órdenes, sino que hay que persuadir. Pero yo no creo que el problema del voto a Milei tenga que ver con la persuasión, ¿no? Sino con los hechos, ¿no? Con la única verdad, que es la realidad. Y la verdad es que yo estoy convencido que nosotros hicimos un mal gobierno en el 2019, que le dijimos que incumplimos nuestro contrato electoral, le dijimos a la gente que íbamos a llenar la heladera y que iba a comer asado los domingos, y yo tengo para mí que no puede haber un gobierno peronista que termine su mandato con un 40% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza. Totalmente. Entonces me parece que entre otras explicaciones para entender por qué algunos sectores populares votaron a Milei, la primera
después hay más, ¿no? Pero la primera es precisamente el mal gobierno que se hizo, ¿no? Después hay que agregarle otra, que tiene que ver con que Milei, en un mecanismo peligroso que lo emparenta con el fascismo, construyó un culpable de todas las cosas que era la casta, ¿no? Entonces cualquiera podía poner en ese discurso de odio a la casta a quien odiaba. Y en esta idea de la casta como culpable de todo y la deshumanización de aquello que él corporizaba como la casta, hay una peligrosidad porque el primer paso del camino a cualquier exterminio tiene que ver con la deshumanización del otro, ¿no? Cuando Milei se refiere al Congreso como ratas, me hace acordar a cómo los nazis calificaban a los judíos en la época de Hitler y sabemos en qué tragedia terminó todo ese proceso, ¿no? Pero hay muchas cosas de las que Milei también proponía una solución mágica para la inflación que él desató brutalmente, inventando la idea de que íbamos a una hiperinflación de unos números que se inventa como todas las cosas que dice, y después redujo prácticamente a lo mismo, con una recesión brutal y una Argentina con un subconsumo que ya se manifiesta a lo largo de 10 meses, cada cifra peor que la otra. Nos dejó unas cifras que son parecidas a las cifras que había antes de que la suma. Con lo cual, la verdad es que me parece que todo eso contribuye a la victoria de Milei, ¿no? Digamos, él logró empatizar con un odio y con una bronca que había en la sociedad. Algunas veces esa bronca absolutamente justificable, pero él lo que propuso es una Argentina inviable, una Argentina en la que sobran millones y millones de argentinos, una Argentina fragmentada, una Argentina que no defiende sus recursos y su soberanía. Es decir, él no solamente viene como él mismo confiesa, como un topo a destruir el Estado desde adentro, sino que viene a destruir la identidad argentina misma. Totalmente. Marcelo, la verdad que un placer poder charlar, analizar e interpretar un poco lo que está pasando en la República Argentina hoy y la importancia que tiene este 17 de octubre para el mundo peronista. Te agradecemos el contacto y te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por el llamado y un feliz Día de la Lealtad para todos aquellos que son leales con la causa del pueblo. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Ahí estaba Marcelo Coeni, abogado, profesor universitario, exdiputado nacional y secretario general de Descamisados, hablando del 17 de octubre, de la actualidad política en la República Argentina y de la historia, un poco de lo que ha sucedido en nuestro bendito país. 11:35. Sí. Le mandamos un saludo a el compañero Rodolfo Pistonesi, compañero de Fede Tarcetti, ahí un saludito para él. Nosotros vamos a escuchar un tema musical. Yo le voy a mandar un saludo a Carlitos Banfi. ¿A quién? A Carlitos Banfi. No le mande. Porque me extrañó, vi que mandó. Bueno, ahora sí, por eso, ¿viste? Vi que mandó, extrañamos a Mariano la semana pasada. Sí. Se pone sensible. Le mandamos un beso grande que estaba poniendo me gusta ahí en le mandamos la un saludo grande. Bueno, gente, 11:36 en la República Argentina. Escuchamos un tema musical y seguimos haciendo cueste lo que cueste de este 17 de octubre. No solo te traemos las noticias,